Mis padres no fueron a mi boda porque prefirieron acompañar a su hija adorada al concierto de su artista favorito, así que reemplacé sus boletos por otros falsos. Todo comenzó como cualquier otra historia de bodas: emoción, nervios y toneladas de planificación. Había sido un largo proceso para mi pareja y para mí, y yo estaba emocionada, aunque también un poco nerviosa. La boda estaba a punto de realizarse en un hermoso lugar en la playa, y todo parecía estar saliendo bien. Los preparativos habían sido impecables, desde el vestido hasta los detalles pequeños que pensaba que harían este día perfecto. Durante semanas, habíamos soñado con este momento, mi familia incluida. El ambiente era feliz, y mi familia parecía emocionada por el evento. Sin embargo, cuando se mencionó la fecha, algo cambió. El concierto de mi hermana, el gran evento para ella, coincidía con el día de mi boda, y aunque lo primero que pensé fue que podrían modificar sus planes, rápidamente se hicieron evidentes las prioridades de mis padres. Al principio, pensé que era solo una sugerencia. Quizás se preocuparían por mi gran día. Quizá había una oportunidad de que todo fuera como había soñado, pero a medida que la fecha del concierto se acercaba, se hizo evidente que la prioridad era mi hermana. Me sentí incómoda, pero pensaba que podía seguir adelante. Pero no. Unos días antes de la boda, cuando ya todo estaba listo, recibí una llamada de mis padres. Estaba nerviosa, pero nunca imaginé lo que escucharían mis oídos. Mis padres me dijeron, con una frialdad sorprendente, que no podrían asistir a mi boda, ya que preferían acompañar a mi hermana al concierto de su artista favorito. El concierto se celebraba en otra ciudad, lejos de casa, y mis padres estaban dispuestos a viajar largas horas para acompañar a mi hermana a un lugar lejano, sin ningún tipo de remordimiento por no estar conmigo en mi gran día. Esa llamada me dejó completamente devastada, pero aún así traté de mantener la calma para no parecer una persona egoísta. Pero internamente, el dolor me estaba desgarrando, mi mente no podía dejar de procesar lo que acababa de escuchar. Como mis propios padres podían darme la espalda de esa manera. Habían estado allí en todas las celebraciones familiares, en momentos importantes de mi vida, pero ahora, en este momento crítico, habían elegido a mi hermana por encima de mí. Me sentí invisible, como si mi boda no fuera un hito importante para ellos. Al principio, traté de comprenderlos, pero no podía dejar de pensar en lo que me habían dicho. Sabían cuánto significaba para mí tenerlos allí, pero aún así, optaron por un evento pasajero que, en mi opinión, no era tan trascendental como mi boda. En ese momento, la desilusión se apoderó de mí. Cuando mis padres me comunicaron su decisión, lo hicieron con una total falta de tacto, como si fuera una decisión perfectamente razonable. Mi madre explicó que el concierto era un evento único, algo que mi hermana había estado esperando durante años. No te preocupes, hija, será tu día especial, pero este concierto es algo que no se repite. Tu hermana necesita nuestro apoyo, y ya sabes cuánto significa para ella. Al principio, traté de entenderlo. Quizás no era tan importante para ellos el hecho de que mi boda era, en efecto, el único día en el que se celebraba mi unión con la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Sin embargo, a medida que lo procesaba, me di cuenta de la magnitud de su falta de empatía. Sentí que todo lo que había hecho por ellos, todo el amor y apoyo, no valían nada en ese momento. Lo que más me dolió fue que, aunque ellos sabían lo importante que era mi boda para mí, mi hermana, en su obsesión con el concierto, había logrado arrebatarme a mis padres en ese día tan especial. Sentí que, de alguna manera, mi boda había quedado en segundo plano, y aunque traté de racionalizar que no era para tanto, me sentí profundamente herida. Mi madre, a quien siempre había visto como mi apoyo incondicional, parecía más preocupada por acompañar a mi hermana a un concierto que por estar allí para mí. Me dijo con una calma inexplicable: este es el tipo de experiencia que no se puede repetir, y no podemos dejar que se sienta sola. Y mientras ella hablaba, yo no podía evitar pensar en cómo mi hermana, que tenía tantas oportunidades para ver al artista, lograba poner a toda nuestra familia bajo su control, manipulando a mis padres para que la acompañaran a un evento que, para mí, no tenía la misma importancia. Mientras tanto, yo estaba allí, sola, a punto de dar el paso más grande de mi vida, y ellos decidían estar con ella, sin ni siquiera dudarlo. La noticia me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía ser que mis padres, a quienes siempre había considerado como mi mayor apoyo, me abandonaran en el día más importante de mi vida? Aunque traté de no mostrarlo, mi corazón estaba hecho pedazos. Lo que más me dolió fue la indiferencia con la que me lo dijeron,
como si mi boda fuera solo una formalidad. Había esperado que al menos pudieran considerar lo importante que era para mí que ellos estuvieran allí. Pero no. Ellos estaban más preocupados por el concierto que mi hermana no podía perderse. Fue como si todo lo que había hecho por ellos ya no significara nada. En mi mente, todo lo que construí con ellos durante tantos años empezó a desmoronarse. ¿Era esto lo que valía la pena para ellos? La realidad comenzó a golpearme con fuerza. Me di cuenta de que nunca fui la prioridad para ellos. Siempre había sido la hija que cuidaba de todo, la que sacaba las castañas del fuego, la que siempre estaba disponible para ellos. Pero en este momento, cuando más los necesitaba, se fueron tras la promesa de un concierto, un espectáculo fugaz. Mi boda no era tan importante como el evento en otra ciudad. Pensé que, quizás, al menos podrían haber hecho un esfuerzo por ir a mi boda, aunque fuera por un par de horas. Pero no. Se fue todo por el sumidero. Esa sensación de traición se aferró a mí, como un peso constante. Y lo peor de todo, sabía que nada de lo que hiciera o dijera podía cambiarlo. Mis padres ya habían tomado su decisión. Y mi hermana, aunque no lo dijera, ya había ganado. Sentí como si todo el amor que había dado fuera unilateral. Y, sinceramente, ya no sabía cómo afrontarlo. Mi relación con ellos nunca volvería a ser la misma. Lo peor fue que ni siquiera se disculparon por no estar en mi boda. No hubo ningún gesto de arrepentimiento, solo una excusa tras otra para justificar su ausencia, pero mientras todo eso sucedía, algo comenzó a gestarse en mí. La necesidad de recuperar el control. Sentía que ya no podía quedarme ahí, siendo la hija olvidada, la que siempre hacía todo por ellos y terminaba recibiendo lo mismo, indiferencia. Y fue cuando comencé a pensar en algo radical pero que me daría una especie de satisfacción. Reemplazar sus boletos para el concierto con boletos falsos. Sabía que, al hacer esto, no solo me vengaría de la indiferencia que me habían mostrado, sino que también les haría entender de la manera más directa el daño que su decisión había causado. Lo que iba a hacer no era bonito, ni mucho menos justo, pero en ese momento, sentía que tenía derecho a hacerlo. En lugar de quedarme sumida en el dolor, decidí que no iba a dejar que me pasaran por encima. Sabía que el daño ya estaba hecho, pero eso no significaba que tenía que quedarme callada y seguir con mi vida como si nada. Obtuve los boletos falsificados a través de Internet. Estaban lo suficientemente bien hechos como para que, a simple vista, no se notaran las diferencias. Mis padres no sospecharían nada, sobre todo porque ya habían comprado los boletos originales y estaban emocionados por el evento. El plan estaba en marcha. Sabía que el concierto estaba sold out, y no podían conseguir boletos adicionales, ya que los organizadores habían informado que se habían agotado rápidamente. Ellos no tendrían opción más que enfrentarse a la realidad de su elección, o estar conmigo en mi boda o quedarse fuera de un concierto al que, irónicamente, nunca podrían asistir. El sentimiento de venganza comenzó a llenar cada rincón de mi mente. Ya no iba a ser la hija abandonada. Esta vez, las reglas cambiaban, el concierto estaba cada vez más cerca y mis padres estaban cada vez más emocionados. La idea de que ellos viajaran tan lejos solo para darse cuenta de que no podrían asistir al evento me comenzó a llenar de satisfacción. El plan era simple pero audaz: ir a su habitación, tomar los boletos, reemplazarlos por otros falsos y deshacerme de los originales. Aproveché el momento en que mis padres salieron a hacer algunos preparativos para su viaje. Sabía que tenían todo planeado al detalle, y que no sospecharían ni por un segundo lo que estaba a punto de suceder. Me acerqué a su cuarto con cautela, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría arruinar cualquier posibilidad de reconciliación, pero en ese momento ya no me importaba. Abrí la cómoda donde mi madre guardaba los boletos. Los había visto antes cuando nos sentamos a hablar sobre el concierto, y ahora esos boletos serían mi clave para finalmente hacerles entender lo que sentía. Tomé los boletos originales y, con un leve temblor en las manos, los rompí cuidadosamente. Vi cómo el papel se desgarraba, como si con cada pedazo de esos boletos se desmoronara también todo el amor y el sacrificio que había entregado a lo largo de los años. En su lugar, coloqué los boletos falsos que había conseguido en Internet. Habían llegado con una precisión impresionante: la tinta, el tamaño, el diseño, todo parecía idéntico. Apenas había diferencias y se observaban rápidamente. No había forma de que mis padres lo notaran. El día del concierto llegó. Mis padres, emocionados como nunca,
partieron temprano en la mañana hacia la ciudad donde se celebraría el evento de mi hermana, el concierto de su artista favorito. Yo, por supuesto, estaba al tanto de cada movimiento. Les había dado espacio para que disfrutaran de su gran aventura, mientras yo me preparaba para el día que, de alguna manera, debía ser el más importante de mi vida. Mientras ellos partían a su evento, yo estaba lista para celebrar mi boda. La emoción que sentía por el gran día contrastaba con el frío y la indiferencia de su partida. Mientras ellos se dirigían a la ciudad del concierto, yo ya estaba en el altar, en la playa donde todo había sido preparado con tanto cuidado. La gente comenzaba a llegar, los amigos y familiares que realmente importaban, y la ceremonia se acercaba rápidamente. Pero en mi interior, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y empoderamiento. No sentí ni un gramo de remordimiento por lo que había hecho. Al contrario, sentí que todo lo que había hecho hasta ese punto, todas las decisiones difíciles y dolorosas que tomé, me habían llevado a un punto de poder absoluto. Estaba al mando de esta situación, y no podía esperar a ver cómo se desenvolvería todo. A medida que avanzaba el día, mantuve una comunicación mínima con mis padres. Les envié algunos mensajes para saber cómo estaban, fingiendo normalidad mientras, por dentro, sentía que estaba presenciando una especie de justicia en acción. Mientras ellos se acercaban a la entrada del concierto, yo sabía exactamente lo que iba a suceder. Ellos no sabían que sus boletos eran falsos, y lo que me hacía sentir una satisfacción oscura era saber que no habría vuelta atrás. En mi mente, había una parte de mí que se sentía tranquila al saber que mis padres nunca más podrían tratarme como una opción secundaria. Finalmente, me llegó un mensaje de mi madre, algo que no esperaba. La respuesta fue directa, breve, y cargada de frustración. No podemos entrar, los boletos son falsos, ¿qué hiciste? Me quedé mirando el mensaje por unos segundos. Sentí una mezcla de triunfo y tristeza, como si estuviera contemplando una victoria amarga. En ese momento, comprendí que la rabia que había guardado durante tanto tiempo se había transformado en una lección para todos. Mis padres y mi hermana nunca olvidarían ese día. Después de que recibí el mensaje de mi madre, mi corazón latía con fuerza. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas no serían iguales. A pesar de mi impulso por ignorar las consecuencias, no pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Mi madre, visiblemente alterada, me llamó poco después. La voz en el teléfono sonaba tensa, y pude escuchar su frustración. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste?, me preguntó. Aunque trató de mantener la calma, sus palabras denotaban un enojo que no había experimentado antes. Al principio, no pude evitar quedarme en silencio por unos segundos. Mi mente procesaba todo lo que había hecho, pero ya no me sentía culpable. Sabía que lo que había hecho era lo único que podía hacer para que se dieran cuenta del daño que me habían causado. Me dijiste que ibas a ir a un concierto con mi hermana en lugar de a mi boda, mamá, le respondí, mi voz firme y sin vacilación. Ahora quiero que sientas lo que sentí yo ese día. Quiero que experimentes lo que se siente ser la segunda opción. Mi madre, entonces, intentó calmarse, pero no pude evitar escuchar el cansancio en su tono. Al poco rato, colgó. Pensé que ya había pasado lo peor, pero no. Unos minutos después, mi hermana me llamó. Su tono era completamente distinto, casi insoportable. Me insultó sin piedad, acusándome de ser egoísta y de arruinarlo todo. Eres una persona horrible, ¿cómo pudiste hacer esto? Estás destruyendo nuestra familia. Todo lo que has hecho es por venganza. Te odio por esto, me gritó, sin que yo pudiera defenderme. Nunca había escuchado a mi hermana tan furiosa. Fue un golpe directo al corazón, pero sabía que lo que estaba haciendo lo hacía por una razón. Necesitaba que todos comprendieran lo que yo sentía. Al final, ella colgó sin dejarme oportunidad para hablar. No volví a escucharla en todo el día, y nunca más volveríamos a ser las mismas. Mientras mi familia estaba atrapada en su frustración y enojo, yo estaba dando el paso más importante de mi vida. Ese día, mi boda fue mágica, aunque en un ambiente algo tenso debido a todo lo sucedido. La ceremonia se llevó a cabo en una hermosa playa frente al mar, justo al atardecer. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de colores naranja y dorados. Mis amigos y seres queridos estaban allí, celebrando conmigo, y aunque sentía una profunda tristeza por la ausencia de mis padres, la alegría de mi pareja y el apoyo de los demás me dio fuerza para seguir adelante. El momento de la ceremonia llegó. Caminé hacia el altar, con una mezcla de emociones en mi pecho.
No podía dejar de pensar en lo que mi hermana y mis padres estaban pasando en ese momento, pero decidí que ese día era para mí. Cuando llegué al altar y vi la sonrisa de mi pareja, sentí que el mundo se había detenido. A pesar de todo, mi corazón se llenó de amor y esperanza. La ceremonia fue perfecta, y el «sí, acepto» resonó en el aire como una declaración de que, a pesar de todo lo ocurrido, yo había tomado el control de mi vida. La fiesta que siguió fue igualmente hermosa, llena de risas, abrazos y alegría. La cena estuvo llena de platillos deliciosos, y el baile fue el alma de la noche. Mis amigos me rodeaban, todos celebrando mi felicidad, y aunque la tristeza aún estaba allí, me sentí empoderada. Fue una noche llena de momentos inolvidables, y aunque sentía la ausencia de mi familia, la vida continuó, y yo había encontrado la paz que había estado buscando. La mañana siguiente, recibí una llamada de mi madre. La tensión era palpable, y aunque su voz intentaba sonar neutral, no podía ocultar su resentimiento. «No sé qué esperabas, hija. Esto ha sido un desastre», me dijo. «No era lo que esperaba», le respondí con firmeza. «Solo quería que estuvieran ahí». Pero decidieron ir a un concierto, y ese fue su derecho. Yo solo tomé una decisión de acuerdo a lo que sentía. ¿Cómo me hubieran tratado si todo hubiera sido al revés? No hubo respuesta. Mi madre colgó, y ese fue el final de la conversación. Lo que me dolió más fue que, a pesar de todo lo que había sucedido, ellos nunca entendieron la magnitud de mi dolor. Y lo peor de todo es que mi hermana nunca me volvió a hablar. Lo que siguió fue un silencio prolongado. Pasaron semanas sin que ninguno de ellos me contactara. Aunque al principio intenté buscar la reconciliación, pronto me di cuenta de que el daño ya estaba hecho. Mi relación con mi familia había cambiado para siempre. Ahora, mi vida continúa. Mi boda fue hermosa, a pesar de la ausencia de las personas que más quería. Y aunque las cicatrices de lo sucedido nunca desaparecerán por completo, al menos sé que tomé la decisión correcta para mi propio bienestar. El día que dejé de ser la segunda opción, comencé a vivir para mí misma. Y eso, aunque doloroso, me dio la fuerza para seguir adelante. Actualización 1. Hola a todos, han pasado ya varias semanas desde mi última actualización, y me siento algo abrumada al leer todos los comentarios. Muchos de ustedes me dijeron que esto no iba a terminar bien, o que lo que hice iba a tener repercusiones difíciles de manejar. Y, francamente, tenían razón. Las cosas han cambiado de maneras que no esperaba. Después de lo que pasó con los boletos falsos y la boda, las cosas entre mi familia y yo se volvieron mucho más tensas y complicadas. Al principio, pensé que tal vez mis padres y mi hermana cambiarían su actitud. Pensé que después de lo que sucedió, podría haber una oportunidad para sanar un poco las heridas y reconstruir lo que habíamos perdido. Pero, lamentablemente, las cosas no fueron tan simples. Mi madre intentó disculparse, como les mencioné antes, pero fue una disculpa fría y muy calculada. No me sorprendió que no fuera tan sincera como me habría gustado. Sentí que solo estaba pidiendo perdón para calmar las aguas, no porque realmente entendiera el daño que me había hecho. Fue como una disculpa por no haber estado en tu boda, pero sin aceptar el dolor que realmente causaron con sus decisiones. Después de un par de llamadas que no hicieron más que ponerme más distante de ellos, decidí poner límites claros. No quiero que me pidan perdón solo para seguir haciéndolo todo igual. Lo que hice no fue para castigar, fue para darme un respiro y dejar de sentirme una opción secundaria. Pero lo peor llegó con mi hermana. Vaya giro de acontecimientos. Ella, como era de esperar, nunca me volvió a hablar. No de la manera en que lo hacía antes. Después de la explosión inicial, ni siquiera intentó acercarse de nuevo. Lo que me sorprendió fue lo que hizo después. Empezó a actuar de forma mucho más calculada, como si estuviera esperando su momento para devolvérmela. Y no esperó mucho. Un par de semanas después, recibí un mensaje de ella que me heló la sangre. Básicamente, me dijo que había tomado mi móvil y que había encontrado fotos y vídeos íntimos de mi luna de miel, de los pocos que tomamos, y que, si no hacía lo que ella quería, pensaba filtrarlos. Sí, no sé si se imaginan lo que eso significa, pero la amenaza era clara. Sabía que la situación era insostenible, pero no podía creer que mi hermana, alguien con quien pasé tantos años de mi vida, me estuviera haciendo esto por pura venganza. Y lo peor de todo, lo hacía con un tono de superioridad,
como si ella estuviera en el derecho de destruirme por lo que pasó. Por supuesto, no cedí a sus amenazas. Mi primer instinto fue ignorarla y bloquearla en todo. Pero no paró. Me envió más mensajes, más indirectas, más palabras duras. Me trataba como si yo fuera la villana, como si lo que había hecho de alguna manera justifique el daño que ella quería causarme. Fue devastador. El mensaje de mi hermana no era solo una amenaza vacía. La rabia que sentía por la situación del concierto, sumada a querer vengarse, hizo que sin pensarlo publicara mis fotos y vídeos con mi esposo. Tan solo 2 días después veo en Twitter que realmente filtró las fotos y vídeos. Los publicó en una de sus cuentas secundarias. Fue como una bomba estallando en mi vida. Imaginen lo devastador que fue. Aunque los vídeos no eran tan comprometedores como los que uno podría imaginar, el hecho de que mi hermana hiciera algo tan cruel cambió todo. Mis emociones fueron un torbellino de vergüenza, enojo y dolor, pero decidí ser fuerte y seguir adelante con mi vida. Igual ya sabía que ya no le volvería a dirigir la palabra a mi hermana nunca más en mi vida. Ahora, las cosas entre mi familia y yo están mucho más frías. Mis padres, aunque intentan acercarse, ya no tienen el mismo poder sobre mí. No quiero que me sigan viendo como la hija a la que pueden manipular. Y aunque los intento escuchar, siento que la relación está más que rota. Ya no me duele tanto la ausencia de ellos, porque me he dado cuenta de que yo también tengo que poner límites. Lo más irónico de todo es que la boda, que en su momento parecía un símbolo de todo lo que estaba mal, ahora me resulta un recordatorio de mi propio poder. No sé si lo haría todo de nuevo, pero ahora soy consciente de lo que estoy dispuesta a sacrificar para que mi vida, mi bienestar y mi felicidad no dependan de las decisiones de los demás. Mi hermana nunca más me dirigió la palabra, ni yo a ella por supuesto. Y no me sorprende, aunque sí me duele profundamente. Pero lo que más me duele es saber que, a pesar de todo lo que hice para sanar mi propio corazón, la relación entre nosotros ha cambiado de forma irreversible. Nadie, ni mi hermana ni mis padres, parece querer asumir el verdadero daño que causaron. Por ahora, sigo adelante, pero más consciente de que, aunque las relaciones familiares son complicadas, yo no soy la culpable de todo lo que ha pasado. Quizá, con el tiempo, las cosas puedan mejorar. Pero por ahora, lo que me importa es no ser la villana en mi propia vida. Les agradezco mucho a todos los que me dieron consejos y palabras de aliento. Lo que me pasó me cambió por completo, pero también me dio una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. La autodefinición y los límites son claves, y aunque no es fácil, estoy aprendiendo a defenderlos cada día.